Sonia, buenas tardes aquí desde Sevilla. Un placer tenerte con nosotros y tener tu libro Violencia Vicaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sonia, ¿qué tal? Quedó ahí la imagen congelada. No sé si me estás escuchando porque se quedó por un momento la imagen congelada. Te invito a que reinicies de nuevo la entrada en el estudio de streaming porque nosotros estamos ya en directo y te estamos esperando. Pero mientras yo voy a seguir con la presentación de tu libro. Este libro, fruto del trabajo de su autora, a quien tenía el gusto de conocer por referencias, pero no de primera mano. Aquí está con nosotros ya Sonia. Sonia, ¿me escuchas Hola perfectamente? Bruno, ¿me ves? Sí, perfectamente y te escucho Yo te perfectamente. escucho, sí, bueno, bueno, Estupendo. Bueno, son la las cosas tecnología del es directo con más internet, imperfecta. todo fuera eso. Claro, claro, Decía, Sonia, ya. encantado de tenerte en Café con Autor, nuestra presentación número 89, Violencia Vicaria, un libro necesario para entender la complejidad de esta problemática. Cuéntanos, ¿qué vamos a encontrar en este libro que has escrito? Violencia Vicaria, golpear donde más duele. Bueno, ese libro, como bien presentaste tú, es producto de una investigación, la primera que se hizo en España y yo creo que en todo el mundo occidental, al menos, bueno, por lo menos violencia vicaria, como es un término que acuñé yo, en ese sentido, creería que es la única investigación que hay ahora mismo. Hay una investigación previa que no es de violencia vicaria, pero tiene mucho que ver con violencia vicaria, que es de Reino Unido, y hay también un esbozo de mostrar la temática a través de un programa de Estados Unidos que se llama Duluth, por la ciudad de Duluth en Minnesota. ¿Qué es la violencia vicaria? Seguramente que es lo que primero que nos vamos a encontrar definido en el libro, es la violencia contra la mujer que con el objetivo de seguir causándole daño y ejercer poder y control, se realiza sobre las hijas y los hijos de modo preferente, aunque no solamente el maltratador puede utilizar cualquier otra persona significativa para esa mujer, incluso hasta mascotas, o sea, mejor dicho, animales de compañía, para continuar el daño y hacer ver su poder y su control. Ese libro está referido exclusivamente o casi exclusivamente a un estudio que se ha hecho de violencia vicaria extrema. ¿Qué quiere decir? La violencia vicaria extrema es aquella que concluye en el asesinato de las criaturas eh, para dañar a la madre. No es el asesinato que puede cometer un maltratador para dañar solo a las criaturas, sino que dicho por ellos mismos, te voy a dar donde más te duele, te quitaré lo que más quieres, ya verás lo que te pasa, son algunas de las frases que estos individuos dijeron antes a la mujer antes decía de cometer el asesinato. Por lo tanto, la violencia vicaria extrema es eso, y la violencia vicaria habitual o cotidiana, porque también hay otras formas de seguir ejerciendo poder y control para dañar a la madre, tiene otras modalidades. En ese sentido, decías que también basabas y hundías las raíces, pues precisamente en ese modelo que adoptaba el nombre, ¿verdad? El modelo Duluth, ¿verdad? Adoptaba el nombre de la ciudad donde poder y control eran las dos grandes raíces sobre las que el modelo se desarrolla, ¿no? Y me preguntaba si cuando hablamos de maltratador estamos hablando de un perfil concreto o estamos hablando de una generalidad donde podemos encontrar todo tipo de rasgos psicológicos, sociales que caracterizan precisamente a quien hace este daño. Que podemos resaltar, que es que pertenecen a todas las clases sociales, pertenecen a todos los niveles socioculturales, a todos los niveles económicos. Lo mismo que arrojó el estudio este de Reino Unido, que fue el estudio comparado con el cual hicimos esa investigación. O sea que no hay un perfil más que el machismo patriarcal que
sostienen todos los maltratadores u hombres violentos, ¿no? A mí me gusta el binomio que resalte precisamente la característica. Ajá. Interesantísimo. Y cuando hablamos de poder y control, realmente desde este modelo que nos planteas, el modelo Duluth, son diversas las áreas en las que ese poder y control se ejerce, ¿no? Desde el área económica, el abuso emocional, el aislamiento del propio entorno de la mujer y su familia, cuestiones quizás que a veces pasan como más desapercibidas o sutiles, ¿no? Desde el minimizar, el negar, el culpar, en donde, bueno, de alguna manera se va tejiendo también una red en torno a la mujer que lo que pretende precisamente es su control, de alguna manera la castración y cortar, ¿no?, sus vínculos desde distintos frentes para un control, ¿verdad? Sí, precisamente el modelo Duluth yo lo tomo como referencia, primero porque es el primer modelo estandarizado en el mundo para abordar la violencia contra la mujer. Y segundo, que es un modelo que, si bien arranca en los años 80, cuando el mundo occidental comienza a hacer eh, precisamente todo el corpus jurídico que protegía a la mujer, despatologiza la violencia contra la mujer, porque hasta ese momento incluso muchas teorías insistían que los hombres maltratadores eran enfermos mentales o tenían algún trastorno mental. Incluso a veces se intenta decir que estos individuos que asesinan a sus hijos tienen algún trastorno mental. Decir simplemente que en estas 400 causas que analizamos, ninguno tenía patología mental declarada. O sea, eran todos, como lo definimos, hijos sanos de un patriarcado machista que lamentablemente les ha hecho creer que la mujer es de su propiedad, la prole también, y que reaviva el arquetipo del pater familia, que así lo decía en el derecho romano, ¿no? No es que lo estamos inventando ahora. Lamentablemente, eso llega hasta nuestros días y hay gente que se ha quedado arquetípicamente en aquella creencia, digamos. Ujú. Y el hecho Eh, de hablar de violencia vicaria, ¿era necesario definirlo así? ¿Era necesario especificar también este tipo de violencia contra la mujer? Ahí hay algunos saltos en la conexión y a veces se nos queda la imagen, Sonia, parada, pero yo sé que me estás escuchando, así que entras en el momento que consideres oportuno y que bueno, esos saltitos a veces son inoportunos, pero suelen ocurrir a veces. Bueno, hoy estamos para la gente que ya, se... Ahí está, Sonia, ya te escucho, sí. em, precisamente la gente, el estudio que hicimos, esa investigación, nos mostró que estos individuos no solo no tenían patología, sino que además en un 82% de los casos era el padre biológico de la criatura, y además nos mostró que se daba en el marco de la violencia contra la mujer. Tú dices si era necesario nombrarla. Lo que también nos mostró es Ujú. Ay, cuánto lamento, Sonia, que estés teniendo esos problemas de conexión porque va y viene, te escuchamos. Y justo cuando sea más interesante se corta, pero te ruego que no desconectes, que sigas ahí, que bueno, los saltos que está dando tu conexión, pues bueno, que nos permitan al menos escucharte, aunque sea así, con estas pausas, ¿no? Mientras tanto, pues, como decía, para quien se une ahora, estamos con la autora de Violencia Vicaria, Sonia Vaccaro, la responsable precisamente de dar nombre, y en eso estábamos, ¿no? En la necesidad también de distinguir y ponerle este apellido, Vicaria, ¿verdad, Sonia? Creo que ya estás aquí en conexión de nuevo. sí, estoy. Mira, la palabra violencia vicaria viene porque tomé vicario como adjetivo, que está definido como aquello que ocupa el lugar de otra persona o que la sustituye. Precisamente lo denominé así porque comencé a observar, como describo en el libro, que precisamente las madres, que incluso eran paralizadas de proteger a sus hijos
a través de ser acusadas por el falso síndrome de alienación parental, con la amenaza de quitarle la custodia de hijas e hijos, eran las mujeres que me contaban que habían sido amenazadas por estos individuos antes del asesinato de sus hijos con quitarle lo que más querían. Por lo tanto, me di cuenta que era un fenómeno que se daba en el marco de la violencia contra la mujer, que una vez que ella tomaba distancia y se separaba, y que incluso las leyes la protegían, porque le daban a lo mejor orden de alejamiento o medidas de protección, a ella ninguna ley ni ningún juzgado ponía medidas de protección sobre las hijas y los hijos, a pesar que eran quienes habían sido amenazados puntualmente con ser agredidos, quitados del lado de su madre, etcétera, etcétera. Entonces, pensé que era fundamental en el marco de la violencia contra la mujer incluir y mostrar a las criaturas, darle voz, decirles de verdad que esas criaturas estaban ahí, que también había que protegerlas. Que el hecho de que un individuo veamos que es peligroso para una mujer, no sé qué nos puede hacer pensar que no lo va a hacer con criaturas que, a pesar de que sean sus hijos, la realidad nos demuestra que eso no es un padre, porque padre es otra cosa. Aquí no estamos hablando ni de padres ni de hombres al uso, digamos. Estamos hablando de individuos violentos que lo único que quieren es afianzar el poder y el control. Entonces pensé que era muy importante que la perspectiva de género, de la que tanto se habla, también esté unida a la perspectiva de infancia, porque en el caso de una mujer maltratada, ser madre con un hombre violento es un rasgo de alta vulnerabilidad. Por lo tanto, no se podía dividir ni escindir el peligro sobre la madre del peligro sobre los hijos. Sobre los hijos. Bueno, pues bienvenida esa visión también, esa intuición que tuviste, esa observación, porque efectivamente ponía el foco sobre los hijos, ¿no? Que inicialmente estaba quizás más en los derechos del hombre como padre y por tanto dejaba en un segundo plano, pues, cómo eran objeto precisamente para agredir a la madre, y cómo sobre los niños de alguna manera pues no se tenían en cuenta las consecuencias, ¿no? Cuando hablamos entonces de violencia vicaria, has hablado antes de que un hombre violento contra la mujer es un rasgo de vulnerabilidad también para esos hijos. ¿Podríamos de alguna manera predecir, por tanto prevenir la aparición de la violencia vicaria y por tanto también en última instancia la violencia vicaria extrema, atendiendo a determinadas señales iniciales? Bueno, yo creería que sí, porque de hecho la justicia creo que es uno de los únicos delitos donde disocia la peligrosidad del autor y dice, con la madre sí lo protegemos, pero con los hijos no, solo por el hecho de que son sus hijos biológicos, cuando la realidad nos demuestra que todos los asesinos de sus hijos e hijas han sido sus padres biológicos. El 32% es una cifra altísima, quien conoce de estadísticas lo sabe. Por lo tanto, no hay por qué dividir ese delito. Es un delito que de verdad nos está mostrando una personalidad de alto riesgo y no tenemos, como bien señalas, Bruno, por qué ponderar el rol de padre por encima del derecho de las criaturas, además, a vivir una vida libre de violencia, que de eso se trata. Y en la medida que pensemos que es un padre, lamentablemente podemos caer en ese grave error. El problema es que un maltratador jamás es un buen padre, porque genera un ambiente de alta peligrosidad en el hogar, que yo siempre digo que a día de hoy lo escucho en pacientes adultas y adultos que me comentan las secuelas de haber vivido en una casa donde su madre era maltratada de modo cotidiano. A día de hoy continúan con miedos, con muchísimas secuelas que les ha dejado
el vivir ese Pues, ambiente. De todas formas, ya no lo digo solo yo. Hoy en día, por suerte, tenemos tratados internacionales donde ya ujú. Sonia, sí, volvió a haber ahí un pequeñito salto en la conexión, ahora volverás a entrar para no perder el hilo, mantener también la atención de quienes nos están escuchando. Efectivamente, estabas un poco ahondando también quizás en esas creencias y mitos que hay acerca de la relación del padre con hijas e hijos, ¿no? En donde de alguna manera se sostenía que, bueno, pues, oye, la ausencia de un padre podría causar secuelas irreversibles, ¿no? Pero tal y como estabas contando ahora, Sonia, oye, mejor la ausencia de un padre que la presencia de un padre que es un agresor y un violento, ¿no? Con la madre y con los propios hijos, ¿no? Y al igual que este mito, otro tipo de ideas que de alguna manera lo han mantenido ahí protegido y efectivamente poniendo el foco más en el rol de padre que no lo era, que no en el rol del agresor. exacto. Yo insisto con esto, no estamos hablando de padre. Padre es otra cosa. Padre es un ser que protege, que se pospone por los hijos, que precisamente los antepone a sus propios intereses, que es capaz de aparcar cualquier conflicto que tenga con una mujer o con sea la madre de sus hijos o no, para anteponer el bienestar de sus hijos. Yo también lo escucho en mi consulta. Hay padres que me dicen, yo no voy a llevar a mis hijos a un juzgado, porque de verdad son padres que quieren a sus hijos. No están jugando una partida para ganar y continuar teniendo el poder y el control, que es lo que sí hacen estos individuos. Estamos hablando de otra cosa completamente distinta. Por eso yo digo, busquemos una palabra para diferenciarlo, porque de lo contrario aparecen mitos como este, que el no tener padre genera conflictos y traumas irreversibles. Eso tampoco está comprobado, pero vamos, porque hay muchos hombres que han muerto en una guerra o en un accidente y los hijos siguen vivos. Hay países que han tenido... Con esto no estoy ponderando que no hay que tener padre, al Sí, sí, contrario, sí. estoy diciendo que un buen padre es lo mejor que te puede pasar, pero el padre, tan padre entre comillas, es también lo peor que te puede pasar. La Precisamente. infancia es un estadio que no vuelve nunca más. Tú como psicólogo lo sabes. La infancia es un estadio donde hay ciertas características que hay que proteger a ultranza y que lamentablemente no se pueden recuperar una vez que se pierden y que yo creería que el vínculo con alguien que de verdad es protector y da cuidado sí se puede recuperar, pero la infancia nunca jamás. Y ya no hablemos del daño irreversible de un asesinato, por supuesto, pero correr ese riesgo, vivir en estado de alerta permanente para criaturas que viven en un ambiente violento, creo que no es algo que tendríamos que permitir, ya no como profesionales solamente, sino como sociedad. Como sociedad. Totalmente de acuerdo contigo, Sonia, en ese sentido. Cuando escribes Violencia Vicaria, Golpear donde más duele, este libro que estamos presentando hoy en Café con Autor de Desclée de Brouwer, en esta quinta temporada que arrancamos hoy, eh, ¿en quién pensabas cuando escribías este libro? ¿A quién querías dirigir este libro? ¿A la sociedad en general? ¿A los profesionales que trabajan Bueno, con personas víctimas? bueno, a todas y a todos, porque como ves, yo lo dedico a una serie de mujeres, madres, muchas de ellas que Efectivamente, aquí está, ¿no? Mientras Sonia entra de nuevo en la conexión, que ha habido un pequeñito salto, ¿no? Pues efectivamente a Ruth, a Antonella, a Ángela, a Itziar, Beatriz, a Juana, a María, a Irune, Jennifer, Michelle, Desiree, y miles de madres en el mundo entero que han observado, impedidas de proteger, cómo la violencia de su agresor continuó donde más duele, sobre sus hijas e hijos. Dedicado a todas ellas que a pesar del dolor se sobreponen cada día para seguir protegiendo, ¿verdad? Y lo dedicas especialmente a todas esas niñas y niños maltratadas y dañados de modo irreversible y que han perdido su infancia y su adolescencia a manos de aquel que debía efectivamente protegerlos y cuidarlos de un modo responsable. Sonia, no sé si estás aquí ya con nosotros, estaba leyendo precisamente la dedicatoria
del libro, ¿no? Y decía, bueno, lo dedico a todos. La escuché y te vi. Sí. También, como ves, el magnífico prólogo que hizo la fiscal de sala contra la violencia de género, doña Teresa Peramato, eh, también a la gente de la justicia, porque siempre digo que las instituciones lo hacen las personas y las profesionales y los profesionales que trabajan en ellas. Por lo tanto, yo sé que hay gente trabajando arduamente en favor de todas estas premisas y para evitar que la violencia vicaria continúe avanzando, porque ese es otro de los resultados que vimos en este estudio coincidente con la investigación del Reino Unido, que eh, es un delito que fue en aumento en las últimas décadas. Por eso yo comienzo explicando que pareciera que a medida que a la mujer las leyes las fueron protegiendo y como se fue dejando a las criaturas sin el paraguas de protección que sí la mujer tenía, es como que el violento los tomó como objetos para seguir dañando a la madre, sabiendo que tenía acceso a ellos en fácil, que decía que también y que hay gente. Ay, Sonia, qué lástima, justo en ese momento que estabas hablando, pues, se cortó de nuevo un poquito tu conexión, pero te tenemos ahí, efectivamente, ¿no? Estábamos hoy con Sonia Bacaro, que nos está Sí, presentando violencia. vuelvo enseguida. Bien, bien, no hay problema. Eso, disculpa, termina eso que nos estabas Decía contando. que, bueno, creo que dejé o se cortó en el momento que decía que sé que hay gente en todas las instituciones trabajando para erradicar e impedir que la violencia vicaria vaya en aumento y que protege también o intenta hacerlo desde lo judicial y desde todas las instituciones que intervienen también a las criaturas. Todavía no es la generalidad. Lamentablemente, como bien tú señalas, todavía la tendencia es a querer proteger el vínculo paterno cuando tendríamos que tomar cuenta que no estamos hablando de padres. Ciertamente, y sí, Entonces, sí, por favor. no, tú, dime. Vale, exactamente. Y además estamos hablando de violencia de género, o sea, violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer, solo Sí, que como tú concluyes, sí, ahora hay su rol de madre, pero es violencia contra la mujer. Igual que hay esa sensibilidad, ¿verdad? También entender que en esta fórmula de la familia donde está el binomio padre-madre, por ejemplo, y están los niños, ciertamente ellos son la pieza más vulnerable y no solamente la más vulnerable, sino la que actúa como palanca de daño contra la madre, ¿no? Pero estabas comentando precisamente de la necesidad de seguir permeando esa idea y de alguna manera hacer esa pedagogía para que las instituciones y los distintos referentes y quienes tienen que tomar las decisiones oportunas, pues, pues puedan entender también eso, ¿no? sí, y te decía que me consta que hay gente haciendo ese trabajo en todas las instituciones, pero que Ujú. Estamos con Sonia Bacaro, violencia vicaria de Desclé de Brouwer. Hacemos una cosa, Sonia, mientras estás entrando y no, como hay alguna serie de cuestiones que han aparecido en el chat y comentarios, los voy a compartir contigo, precisamente para que puedas también comentarlo tú, ¿no? Pues como nos dice, por ejemplo, Mercedes García Piñeiro, ¿no? Dice, bien dicho, un solo perfil, machismo patriarcal, lo cual también a mí me lleva un poco al plano de, bueno, sí o sí sí, necesitamos educar. Sí, por favor. necesitamos educar, decías. Creo que sí, sí, y ahí tenemos que seguir. Decía también que España está haciendo un trabajo magnífico desde hace muchos años y creo que lo tiene que continuar y no se puede descansar un minuto. Esto es algo, insisto, el patriarcado tiene más de 5.000 años, ya vamos un poco demorados y demoradas
en querer modificarlo. Y tenemos que modificarlo lo más pronto posible porque Sí. no podemos hacerlo a medida que vayan dañando a las criaturas. Em, por lo tanto, y muchísimo menos a partir de contar cuántos asesinatos puede haber, ¿no? Efectivamente, cada vida truncada, cada vida finalizada de manera trágica, cada niña, cada niño que tiene que vivir en un entorno de violencia y que finalmente puede llegar a ser víctima o recorrer ya su trayecto vital con las experiencias traumáticas que hacen referencia precisamente a esta compleja situación, necesita de una mayor, pues eso, sensibilidad por nuestra parte y sobre todo acción, ¿no? En ese sentido, a mí me gustaría, porque nos estamos acercando, Sonia, también a ese punto un poco en el que vamos a dar el cierre a la emisión de hoy, a todas esas mujeres que también están en casa, que sienten muchas veces como en esa lucha o en esa situación desigual de poder que se da en la intimidad, en donde los niños efectivamente pues se utilizan un poco como catapulta, ¿no? Como ariete para menospreciar, para deslegitimar, para amenazar, para asusar. Ahora que en nuestra sociedad al menos, muchas mujeres, muchas personas somos ya, está a la orden del día, ¿no? Conscientes de nuestros derechos, de que tenemos administraciones que nos asisten, que nos pueden ayudar, que están concienciando continuamente, pero que desde el miedo y el temor, precisamente a lo más vulnerable de su vida, en este caso los hijos, pues muchas veces sostienen situaciones que en ocasiones trágicas pues se resuelven de una manera indeseable. ¿Cuál sería desde tu experiencia también y con todas las mujeres con las que has podido trabajar, en las asociaciones con las que compartes conocimiento y tiempo, cuál sería el mensaje a esas madres, ¿no? Que están en ese rol precisamente y que aun siendo conscientes de que están en un entorno dañino y tóxico, pues el miedo las atenaza, y la inseguridad de que sus nenes puedan ser dañados? ¿Cuál sería el mensaje? ¿Dónde tendríamos que estar ahí estimulando y poniendo el foco para, bueno, pues para eso, para ayudar también a canalizar todo eso hacia afuera y que salieran de ese tipo de contextos? Desde tu experiencia, ¿qué les dirías? Bueno, yo le diría primero a esto que tú describes como las víctimas de violencia, las mujeres víctimas de violencia por el hecho de ser mujeres, que pidan ayuda, que no se queden aisladas, que nadie las va a obligar a denunciar, porque la mujer tiene mucho miedo, que crea que inmediatamente tiene que ir a denunciar y aparte tiene... Y es- Hoy estamos con Sonia Baccaro. Hay saltos en la emisión. Bueno, ella está entrando y saliendo. ya, Estás aquí ya con ya, nosotros. este es un horario, Te ya, escuchamos, ya Sonia. estoy. Decía que no se quede aislada, que un maltratador lo primero que hace con su víctima es aislarla y eso la mujer no tiene que permitir que suceda nunca. Por más enamorada que esté, por más que le prometan una vida llena de rosas, que no se quede aislada, que mantenga los vínculos con su familia, a como dé lugar, con sus amistades, con un entorno social que la va a ayudar y la va a proteger, que hable con ellos y que pida ayuda, que no se quede aislada. Eso es punto uno a las víctimas. Punto dos, le diría al entorno social que por favor se comprometa con esto que tú acabas de describir también. No podemos permitir como sociedad que se cometa ningún tipo de abuso contra criaturas, hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia, porque ellos también son víctimas de la misma violencia. Se ejerza sobre ellos de forma directa o no, no importa, son víctimas directas, lo dice así el último convenio internacional que firma España, que es la Convención de Estambul. Por lo tanto, y aparte de todas las leyes, España tiene muy buenas leyes de protección en ese sentido. Entonces, la sociedad y el entorno no debe permanecer ni callada, ni muda, ni mirando para otro lado, aunque sea su hermano, su primo, su amigo, el vecino de enfrente y el que no parece que hace nada. Adentro de la casa, estos individuos tienen doble fachada. Lo describe
todo el mundo y lo describen siempre todas las mujeres. Se transforma, pero la sociedad no puede tolerar esto. Hay muchas cosas que una sociedad ya no tolera y que participa activamente tratando de impedirlo. Este tiene que ser uno de esos problemas. La violencia vicaria, una criatura no puede ser utilizada como un objeto para continuar el poder y el control y el daño sobre su madre. De ninguna manera. ¿Cómo lo detectamos esto? Cuando vemos un padre que lejos de buscar el bienestar de la criatura, no le importa absolutamente nada de arrancarla de la vida materna, por ejemplo, aún en casos donde es lactante, donde no le importa si cambia ni de ciudad, ni de país, ni de colegio, ni de amistades, ni nada, solo le interesa su propio bienestar. Entonces, ahí donde detectamos que un individuo está poniendo o anteponiendo su propio bienestar al de una criatura, su hija o su hijo, ahí encendamos una luz roja. Muchísimo más si él ha amenazado a la mujer con quitarle los hijos, que es la primera amenaza que hacen estos individuos violentos. Te quitaré a los niños. Ujú. Y en ese sentido, Sonia, te estaba escuchando y entraba ese comentario que quiero compartir contigo de Mercedes, ¿no? Donde de alguna manera lo ponemos aquí ahora mismo, ¿verdad? Decía, ¿puede ser que llamar monstruos a esos hombres violentos pueda dificultar su identificación en la sociedad al esperar ver a alguien con unas características monstruosas? Cuando, como muy bien has dicho, pues no son más que hijos sanos del patriarcado que pueden pasar desapercibidos, efectivamente, con personas que están perfectamente integradas en su comunidad, en sus trabajos, en sus proyectos vitales, pero que se transforman, ¿no? No sería quizás también la manera de describirlos o definirlos, aunque sea a posteriori, el que puedan pasar más desapercibidos hasta que realmente llegan esos actos que son tan traumáticos, tan violentos. La sociedad intenta aislar o expulsar o creer que son distintos a todo aquello con lo que no quiere identificarse o reconocer como integrante de ellos, ¿no? Lamentablemente estos individuos están totalmente integrados en la sociedad, incluso hasta tienen puestos de poder y hasta a veces tienen puestos que y los disimulan, digamos, porque están a lo mejor en fundaciones o están en acciones sociales, incluso a favor de las criaturas, etcétera, etcétera, porque se camuflan muy bien. O sea, son individuos absolutamente integrados. Llamarlos monstruos es una forma que con esto no intento justificarlo, sino solo explicar que la sociedad los caratula para creer que son diferentes, ¿no? Del mismo modo que a veces la delincuencia se pone en el sitio de la gente extranjera o de otra etnia. Pero con esto pasa lo mismo. Monstruo, nada, es hijo sano de un patriarcado y de un pater familia que tiene 2500 años de antigüedad, pero que parece que muchos todavía viven y se sienten muy a gusto ejerciéndolo. Sin duda alguna. Sonia, lástima que lleguemos a nuestro final. Un placer escucharte con esa manera tan sencilla, clara y directa de llamar a las cosas por su nombre. Magnífico libro, necesario para todas las personas que estén interesadas en la temática, diría para toda la sociedad realmente, poder sensibilizarse y entender también de la complejidad de estas cuestiones. Violencia vicaria, golpear donde más duele. Te mando un fortísimo abrazo, todos los éxitos para esta publicación y las consiguientes, y agradecido también por este dibujo tan fino, tan claro, tan preciso, a veces que me ha removido incluso la lectura, pero que tú has mostrado y es necesario en este libro. Muchas gracias por acompañarnos en este arranque de temporada de Café con Autor, y a todas esas personas que nos han acompañado, que pueden en el perfil de Facebook de la editorial de Esclé de Brouwer ver, porque quedará allí grabado, la entrevista y, bueno, pues comentar lo que consideren oportuno, y nosotros también, incluida tú, poder darles respuesta.
Muchísimas gracias, Sonia. Si quieres dar alguna última palabra o mensaje para quienes nos están viendo ahora o nos acompañen más tarde, pues estaremos encantados de que lo hagas. Primero, bueno, gracias a ti por este espacio, gracias a la editorial de Incredible Web, que de verdad siempre me ha acompañado en mis dos libros. Este es el segundo con ellos. El anterior, el pretendido síndrome de alienación parental, sigue vigente, y digo Pues entre gracias. comillas lamentablemente, pero sí, lo que te voy a pedir es que por favor, si puedes poner debajo el enlace donde va a quedar en Facebook, porque yo he Ahora, tenido también una equivocación, para poder enviarlo. Gracias por el espacio, de verdad. Y bueno, nada, decirle a todas quienes nos acompañaron, gracias también por el interés en este tema. Tenemos que trabajar mucho para evitar que sigan muriendo criaturas asesinadas y muriendo en su infancia hasta poder recuperarse de sus traumas en la adultez. Gracias, Bruno. un fortísimo abrazo, estimada Sonia, queridos amigos y amigas de Café con Autor. En próximas semanas, nuevas ediciones, nuevos libros y autores. Hoy nos despedimos presentando Violencia Vicaria, Golpear donde más duele, con su autora Sonia Vaccaro. Hasta pronto. Buenas tardes. Chao. Adiós.